visita o la entrevista, el contacto con Renato Cisneros desde España, donde está residiendo él hace algún tiempo. ¿Cómo estás, Renato? Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación a conversar. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo estás sobrellevando el encierro? Aunque yo no creo que ahí ya han liberado un poco más las cosas, ¿no? Sí, bueno, ya estamos en Madrid en la nueva normalidad. Se acabó las fases de la desescalada y todo está más o menos calendarizado para que vuelva a ser un poco como era en febrero. Aunque uno tiene la sensación de que nunca va a volver a ser como antes, ¿no? Y ya veremos si eso es mejor o peor. Pero los momentos más duros aquí, por lo menos creo que ya pasaron, ¿no? Que sobre todo se dieron en abril. En abril había 1.000 muertos por día. Mi esposa además es médico, entonces había una angustia adicional por, Por por ahí. la posibilidad de que se contagien del hospital, ¿no? Todos los residentes, los médicos estaban enfocados en los pacientes COVID, entonces había que tener mucha prolijidad con los protocolos de higiene, tanto ahí en el hospital como aquí en casa. Eh, pero esos días más angustiantes ya felizmente han quedado atrás. Ojalá que no haya un rebrote en octubre como se pronostica, y si lo hay, que no tenga la intensidad de los días de abril, mayo, junio, ¿no? Bueno, en muchas partes he estado comentando de que esto debería en realidad ayudarnos a pensar un poco qué cosa es lo que hemos estado haciendo, qué cosa ha estado mal, y no sé, es como que una reflexión en torno a lo que está pasando es darle sentido a este sufrimiento, a esta etapa tan terrible que hemos pasado. Si no, lo que va a pasar es que vamos a volver exactamente a lo mismo, ¿no? Sí, sí. Dicen que uno no entiende las cosas cuando le están ocurriendo, sino después de un lapso, ¿no? Eh, y sin duda tenemos que en algún momento, y este es un trabajo individual, pero también colectivo, ¿no? Discutir exactamente cómo nos ha modificado la pandemia a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social, ver qué cosas efectivamente pueden mejorarse, qué lecciones pueden incorporarse en adelante, y también darnos cuenta que cosas no van a cambiar y que son inmanentes a nuestro temperamento, a nuestra idiosincrasia. Pero sí hay cosas que son tan evidentes que uno se pregunta o se dice, ¿no? Si siguen así en adelante es porque ya tenemos, y es como ya sería patético, ¿no? Pienso sobre todo en lo desnudados que hemos quedado en materia de salud, de educación, cultura. No es casual que sean tres áreas que la verdad es que ningún gobierno se compró el pleito con ellas en los últimos 40 años o 50 años, y que exigen una revolución, ¿no? Sobre todo salud y educación. Mi generación, y probablemente la tuya también, Carlos, creció eh, familiarizado con la idea de que los que tienen plata en un país tan desigual como el Perú son aquellos que pueden pagarse un seguro y tratar su salud, y los demás tenían que ir a probar suerte en el hospital del Estado. La experiencia del Estado tiene que pasar por todos, ¿no? Y tenemos que valorarla, apreciarla y gestar todos desde donde nos toca un poco la revolución que exige, ¿no? Igual con el tema educación. Y también, ojalá que con el tema cultural, ¿no? Que, como te decía hace un instante, son las tres patas cojas de una mesa que ya estaba lo suficientemente desestabilizada. Bueno, en fin, yo he estado viendo tu Facebook, porque te sigo en Facebook y entonces he estado viendo las publicaciones que haces, sobre todo que es una especie casi de continuación de tu último libro, de tu experiencia como padre, ¿no es cierto? Porque claro, por un lado, esta situación de pandemia, de crisis, del miedo al contagio, etcétera, ¿no es cierto? Te pone alerta, pero especialmente sobre tu salud y la de tus seres queridos. Y en tu caso concretamente como papá, como nuevo papá, tiene que ser pues máxima preocupación por la salud de tu hija, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. He tratado, también para no caer pesado con el tema de la paternidad, he tratado de alternar columnas, sí, muy personales, contando cómo se viven las cosas aquí, con otras donde, para también salir un poco del tema pandemia y hablar de otras cosas. Pero
pero sí, o sea, como te decía hace un rato, en los peores días aquí en España, cuando todavía no se sentía el golpe duro en el Perú, se vivía con mucha angustia, con mucho miedo, como ahora se está viviendo en el Perú, ¿no? Y ahí el miedo era que te enfermes tú o se enferme cualquiera de las personas que quieres. De hecho, tengo un amigo, Jaime Rodríguez, poeta, periodista, que vive acá, pero llegó a ejercer en el Perú, que estuvo con COVID, que escribió una crónica magnífica, pero al mismo tiempo impactante, porque estuvo muy mal en cuidados intensivos. Entonces, sí que lo sentí cerca, ¿no? He sentido pasar el virus a través de amigos, y creo que todos tenemos una experiencia COVID a estas alturas, aquí y en el Perú. Y lo que más miedo daba era, claro, que alguien como mi esposo o mi hija pudieran enfermarse. Yo nunca me había sentido responsable de nada hasta que fui padre, ¿no? Antes ni con asuntos laborales ni académicos sentí realmente el agobio de una responsabilidad pertinaz, porque siempre había forma de arreglarlo, ¿no? Si había un hierro en el periódico, había la posibilidad de hacer una rectificación, y en lo académico también había la posibilidad de irse a un examen sustitutorio, en fin. Pero con los hijos no, ¿no? Con los hijos la dinámica consiste en acierto y error todo el tiempo. A veces son más los errores que los aciertos, pero sí, ha habido esa sensación de ser más responsable, más cuidadoso por evitar contagios, ¿no? Ahora, tu trabajo es en casa, 100% de casa, digamos, ¿no es cierto? Sí, mi rutina cambió totalmente porque al yo quedarme en casa, todas las mañanas que yo las dedicaba siempre a escribir o a leer, ahora son horas en las que tengo que estar con mi hija y al inicio me quejaba mucho, ¿ah? Escribí por ahí una columna bien quejosa, un poco tonta tal vez ahora que lo pienso, porque, porque sin duda una de las mejores cosas que me ha dejado esta experiencia, que me está dejando, porque las guarderías todavía no reabren, es pasar las mañanas con mi hija. Es agotador, suele generarme cierto nivel de frustración porque soy un escritor que no escribe y soy un lector que no lee o lee por momentos, pero el grueso del tiempo lo disfruto viendo crecer a mi hija, ¿no? Que es un lujo que, que de alguna manera es un lujo inesperado, ¿no? Porque yo no esperaba que eso vaya a ocurrir, nadie esperaba que eso vaya a suceder, pero felizmente puedo hacerlo y eso sin duda es una felicidad. Bueno, los hijos pues traen esa especie de contradicción, ¿no es cierto? Yo recuerdo una amiga que me decía que tuvo una hija recién, estaba su primera hija, estaba feliz absolutamente, pero después de un tiempo me decía, lo malo es que no tienen un botón para apagarla, ¿no? Entonces Sí, están prendidas 24 horas al día y tienes que tener tu atención de ellas 24 horas al día. Y entonces eso genera esta especie de doble sensación, ¿no? Primero el amor, la responsabilidad, lo que tú mencionas, pero también un poco aprender a manejar esto, ¿no? y me parece que es natural que ocurra. El problema es que muchas veces se silencia, ¿no? Esa contradicción o esa doble sensación que uno tiene respecto de los hijos. Yo amo a mi hija, pero es verdad que cuando la dejo en la guardería y regreso a casa y me siento a leer un libro, también agradezco poder disponer de ese tiempo. Y no me parece bien que uno tenga que sentirse mal por decirlo, porque además se ha generado mucho en nuestra cultura en general en los últimos años la obligación de ser padres perfectos, ¿no? Padres que no pueden permitirse sentir ese tipo de alivios cuando los hijos no están, cuando yo creo que son completamente naturales, y que además no tienen nada que ver, digamos que en ningún sentido cuestionan el amor que uno siente por los hijos, ¿no? Pero es verdad, hay momentos en los que uno también quiere estar consigo mismo y nada más. Bueno, de alguna manera ya lo tocaste en tu último libro, ¿no es cierto? Algún día te mostraré el desierto. Sobre la experiencia de la paternidad, ¿no es cierto? Y cómo algo que yo cuando leí me sentí absolutamente identificado, siendo que hay tantas diferencias, pero que uno siente que como que la responsabilidad es demasiado grande, ¿no es cierto? Y ya está Mm. ahí, en el caso ya no hay forma de rectificar, ya es tu hija y a veces uno dice, bueno, pero yo no soy ejemplo de nada, yo no, ¿qué cosa podrá aprender de mí? O a lo mejor no hago bien las cosas, etcétera, ¿no? Sí, porque además nosotros, y ahí sí me atrevo a hablar en plural, venimos, ¿no? De padres que tenían
que se habían impuesto otro tipo de conducta respecto de los hijos, ¿no? Que estaban más preocupados de otras cosas. La circunstancia social también era muy diferente, el Perú era otro país, pero también las relaciones interpersonales en la familia se establecían con otros mecanismos, ¿no? Y quizá uno, por tratar de tomar algo de distancia de ese modelo para ser más empático, más sensible, quizá también cruza la línea al otro lado, ¿no? Y también hay que tener cuidado con eso, porque un padre finalmente sí tiene que normar un poco la vida del hijo. Hay una frase de Sábato bien bonita, en una entrevista le preguntan por su padre, y él dice algo así como que un padre es mucho menos que un amigo, pero mucho más que un amigo. Es decir, ¿no? Nunca va a ser el compinche al nivel como puede serlo tu amigo del cole, ¿no? Con el que haces mataperradas juntos y que podría, no sé, en fin, que sabe cosas de ti, pero al mismo tiempo es mucho más que un amigo porque su impacto en tu vida es mucho más trascendental y porque se tiene que obligar a generarte cierto nivel de disciplina, ¿no? Entonces uno también vive en esa situación pendular entre querer ser su cómplice, pero saber que no puede serlo del todo, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de disciplinarla, en mi caso porque es una niña, pero tratar de no ser lo suficientemente riguroso para no generar un bloque de hielo desde chica. Entonces creo que es un trabajo bien, bien difícil, bien delicado, y del que se habla poco en realidad, ¿no? Para mí el libro tenía además de funcionarme a mí como una especie de ejercicio confesional, eh, para mí tenía la finalidad de que en las manos del lector ese libro les permitiera abrirse a la pregunta de qué tan importante es para mí la paternidad y qué tan necesaria es para que yo me realice como ser humano, porque se nos ha educado para creer que si uno no tiene hijos, ¿no? La vida no tiene gracia. Y ya vemos todos los días, ¿no? Sobre todo en sociedades como la peruana, todos los días hay noticias de abandono de hogar por parte de padres, de maltrato familiar por parte de padres que se borraron, que se ausentan. Entonces me parece que también es legítima la pregunta de hasta dónde la paternidad eh, tiene que ver con mi forma de ser, ¿no? Mi carácter, mi personalidad, y no asumirla como un hecho más, ¿no? Como puede ser ingresar a la universidad o todos esos supuestos hitos que puntúan la vida de una persona exitosa, ¿no?